Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, por la gracia y la misericordia de Dios, nos encontramos en una entrega más de Conversando con Rosa Alba Pilarte. Hoy con un tema que sé que será de gran bendición para tu vida, con un tema que te va a enriquecer, con un tema que te va a ayudar, con un tema que va a ser un éxito si lo aplicas en tu vida. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Hoy nos acompaña un hermano, amigo, pastor, y queremos que tú puedas ser testigo de lo que el Señor puede hacer a través de nosotros en esta tarde. Quédate hasta el final y escucha este tema de gran importancia: madurez espiritual versus conocimiento bíblico. Con nosotros, el pastor Donald Cabrera. Bienvenido a este espacio, pastor Donald Cabrera. Dios le bendiga. Muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más en este servicio y es un gran privilegio, a la verdad. Y el tema es bien interesante. Gloria a Dios. Sí, queremos en esta tarde maravillosa conversar con usted un tema muy importante que tiene que ver con la madurez espiritual. La vida de un cristiano, cuando tiene una madurez espiritual, es muy diferente a cuando no lo tiene. Su manera de actuar, su manera de comportarse, su manera de dirigirse. Pero queremos en esta tarde, pastor Donald, una persona que tiene el conocimiento de la palabra, ¿necesariamente es madura espiritualmente? No, no necesariamente, porque hay una gran diferencia. Conocimiento puede tener cualquiera, y aún no siendo cristiano, porque hay personas que no son cristianos y leen la Biblia. Por ejemplo, todo aquel que es abogado, todo aquel que es del área de leyes tiene que leer la Biblia. Eso está dentro de lo que es la normativa, pero madurez espiritual es más importante todavía que el conocimiento, porque tenemos personas que ni siquiera a veces saben de letra, pero tienen madurez espiritual y son aptos para aconsejar, aptos para dirigir y aptos para actuar de la forma correcta en determinado momento. Gloria a Dios. Una persona que refleja tener conocimiento y dominio de la palabra, en momentos determinados puede encontrarse en diferentes situaciones que dejan de ver que aunque tiene el conocimiento, no tiene la madurez espiritual. Exacto. Por ejemplo, tenemos personas que predican la palabra del Señor. Se paran en un auditorio a predicar, pero son personas que cuando están dentro de su hogar actúan de otra forma. Hombres violentos, le hablan mal a la esposa, maltrata a los hijos, y en su lugar de trabajo también tiene un comportamiento inapropiado. O sea que no hay coinonía entre su comportamiento y lo que dice la palabra del Señor. Por eso les digo que cualquiera puede tener conocimiento, pero la madurez espiritual nos lleva a actuar de la forma correcta en cualquier lugar a donde nos encontremos, porque fuimos llamados a representar al Señor y la gente tiene que ver a Cristo a través de nosotros en cualquier lugar social y aún dentro de nuestra casa también. Excelente. Pero hay un punto muy importante, pastor Donald. Usted habla del área laboral, en la casa, en diferentes áreas de la persona. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes una situación con un hermano en la iglesia? Que si no tienes la madurez espiritual para apagar el fuego, puede llevar la situación a un mal mayor. Mire, ahí en lo que usted acaba de decir radica la importancia de la madurez espiritual, porque el que no es maduro espiritualmente hablando va a actuar de manera incoherente, va a actuar de manera inapropiada en ese término. Incluso su comportamiento, su accionar no será para fines edificativos, sino todo lo contrario. Va a crecer lo que es la rencilla, y más en adelante viene lo que es un conflicto de enemistades, y de repente lo que se pudo haber solucionado con algo simple y sencillo se agrava más todavía, hasta subir de diferentes escalones hasta llegar
a algo mayor. Entonces, la madurez espiritual nos ayuda a actuar de la forma correcta y a no hacer público algo que se puede solucionar en privado. Ahora, el que solamente posee conocimiento, casi siempre he notado lo siguiente: la persona que es madura espiritual, que tiene madurez espiritual, suele ser una gente de más bajo perfil, pero la persona que solamente tiene conocimiento suele ser muy arrogante y prepotente. De hecho, la persona, mientras más vacío es en cuanto a sabiduría y madurez, más soberbia tiene y más arrogancia. Entonces, lo que pudo haberse solucionado de manera fácil lo complica todo. Excelente. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tú con el temor de Jehová te apartas del mal. Entonces, cuando suceden situaciones adversas, el no tener la madurez espiritual es tan peligroso que puede conllevar hasta el descarriamiento de una persona, sí, a salirse del camino o irse de la iglesia por falta de madurez, porque hay temas que deben de manejarse de una manera discreta y de una manera privada, pero cuando no se maneja como tiene que manejarse, pues trae conflicto. La palabra del Señor, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra del Señor, te ayuda a desarrollar un sentido en tu vida, pero siempre y cuando tú la apliques la palabra. Así es. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen el conocimiento, pero simplemente son oidores de la palabra? No la aplican. Mire, ahí en eso que usted acaba de decir, el texto nos hace mención de los que son oidores olvidadizos, pero también nos hace mención de aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra del Señor. Entonces, Dios prioriza a aquellos que escuchan y la ponen en práctica, porque ahí vemos que hay muchas personas, por ejemplo en las redes sociales, cualquiera hoy en día habla de la palabra del Señor, pero no cualquiera aplica, no cualquiera representa a Cristo con dignidad. ¿Por qué? Porque ya la gente lo único que quiere es embotellamiento. No el conocimiento práctico, no el conocimiento que se basa en la práctica, sino el yo sobresalir. Entonces, ¿qué sucede? Hay que poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, porque entonces, fíjese, cualquiera puede adquirir cierto grado de conocimiento, pero no cualquiera llega al grado de sabiduría. Algo importante también, yo antes pensaba en mi ignorancia, que la sabiduría se adquiría solamente con tener 30, 40 y 50 años en el camino. A veces usted encuentra una persona que lo que tiene es un año en el camino y tiene más madurez espiritual que alguien que tiene 20 años en el camino. Pero para adquirir esa madurez espiritual se requiere intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Usted podrá leer la Biblia todo lo que usted lea. Si no la lee con propósito de cambiar su vida, Dios no puede relacionarse hasta el punto de que su voluntad se establezca en su vida. Entonces, la madurez espiritual se adquiere mayormente con relación con Dios. Mientras más se relaciona con Dios, más se va acercando. Porque yo conozco personas que son catedráticos, gente con 3 profesiones universitarias, que son profesores bíblicos en universidades, y son hombres sanguinarios, gente violenta, gente inmaduro, y tienen muchos años dirigiendo. Entonces, hay que trabajar eso. Es muy importante tener el conocimiento de la palabra, pero mayor importancia es aplicarla y vivirla. Otra pregunta que me gustaría hacerle, Pastor Donald, en ese mismo tenor: cuando una persona adquiere en poco tiempo esa madurez espiritual, muchas veces cuando se habla de anciano, uno viene literalmente a la mente una persona de avanzada edad. Sí. Pero no necesariamente es así, porque una persona que ha alcanzado un grado de madurez en el conocimiento de la palabra, en el desenvolvimiento de la palabra, hay jóvenes que actualmente están en posiciones en las iglesias que no tienen la edad, pudiéramos decir, no tienen la edad, son muy jóvenes, pero tienen una madurez espiritual
que están ocupando lugares importantes. ¿A qué se debe eso, Pastor Donald? Excelente. Eso se debe a la relación con Dios, a la relación y el ponerse en manos del Señor. Por ejemplo, para ser maduro se requiere experiencia, y la experiencia se adquiere a través de lo que llamamos vivencia, ¿verdad? Tropezones y levantarse. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que la gente llama madurez que en verdad ni se acerca a eso. Por ejemplo, el creyente maduro llega y ve que hay dos hermanos que están discutiendo. El plan es intervenir para unificar. Pero el que solamente tiene conocimiento, no madurez, se acerca y dice, bueno, me voy a poner de parte de fulano. Y entonces ahí ya el pleito se amplía, ya no hay entre dos, ahora hay tres. Y viene un cuarto. En fin, la madurez se asocia a la sabiduría. La sabiduría viene de lo alto, dice la palabra del Señor, del Padre de las luces. Entonces, nos ayuda a extirpar el problema y establecer la unificación de Dios en medio de la situación. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo creo que la mayor causa de conflictos en la iglesia es la inmadurez que hay. Porque, y es como usted dijo hace un rato, eso es lo que causa que haya tantas divisiones, que haya tantos descarramientos también muchas veces, y que también haya personas que se vayan de la iglesia sin dirección del Señor. Con eso no estoy culpabilizando al liderazgo de que cuando una gente se sale del camino. Me refiero a casos que se dan, no siempre, porque el que lo hace está en contra de la palabra del Señor y está mal, porque cada individuo tiene raciocinio y todos tenemos al mismo Espíritu Santo. Ahora hay casos que son peligrosos porque hay algunos que tienen más conocimiento y otros que tienen menos. Entonces los que tenemos un chin más de conocimiento debemos salvaguardar a los que tienen menos conocimiento. Ahora, esos tipos de casos donde la persona sirve de tropiezo a los demás, se asocia a la inmadurez. El líder inmaduro prácticamente es una bomba letal, porque en vez de solucionar el conflicto, lo que hace es que agranda el problema. Mejor se convierte en parte del problema, pero la madurez espiritual y la sabiduría nos lleva a ser parte de la solución. Excelente, Pastor Donald. Ya para concluir, quiero hacerle una pregunta más, y es realmente, usted como pastor que está al frente de una congregación, de seguro que tiene que enfrentarse con muchas situaciones difíciles. Y no es que los pastores tengan un favoritismo dentro de la iglesia, porque no debería. Yo entiendo que los pastores, eso es como los hijos en la casa, aunque en la casa dicen que mamá y papá siempre tienen un hijo favorito. Yo entiendo que lo que estamos bajo el liderazgo de un pastor, yo entiendo y creo que debe ser así, no debe de haber favoritismo, ni debe de haber, ni debe de congraciarse uno más con otro, porque todos están bajo la misma condición en ese lugar, si fue Cristo que lo llevó. Amén, si son guiados por el Espíritu Santo. Así es. ¿Ha tenido usted que enfrentar alguna situación donde sus emociones, usted ha tenido que bloquearla para poder actuar conforme a la voluntad de Dios? En efecto, muy buena pregunta. A pesar de que la respuesta es amplia, pero vamos a fragmentar un poco por razón del tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Casi siempre entre todos los hijos uno suele aplaudir al de mejor comportamiento, por más que uno quiera a los otros. Pero eso no debe de llevar a uno al punto de cegarse, hasta el punto de crear ese orden de endiosar a uno, porque eso va a activar una situación en los otros que va a causar enemistad y problema entre los hermanos. Si vamos a la Biblia, podemos ver que algo parecido aconteció con José y sus hermanos. Sí. A José hasta le hicieron una vestimenta de un color diferente, sí, a los hermanos. Entonces, que Dios tuvo propósito con él, es cierto, pero si vemos a la luz de lo humano, se hizo algo con José que no se debió haber hecho, porque eso es lo que dio a entender que él resaltó a José por encima de los demás y hubo mucha acepción de personas. Entonces, en el liderazgo debemos tener mucho cuidado, porque la acepción de personas no es buena y el favoritismo nos ciega.
Entonces, el pastor tiene que estar todo el tiempo del lado de Cristo, de parte de Cristo. Sí, Señor. Hay que honrar a quien honra se merece, pero mi alianza es con Cristo. Hubo una ocasión, ya para terminar, que se presentó un caso en la iglesia. Había un grupo de hermanas de 4 que tenían un conflicto y 12 se me acercaron, porque es otra cosa. Los pastores a veces nos enfrentamos a hermanos que quieren darnos órdenes. Santo. Prácticamente, como que de manera amenazante, porque si usted no hace esto, así, hasta me le voy de la iglesia. No, tranquilo, no es así. Un ultimato. Óigame, entonces una de las siervas se me acercó y me dijo muchísimas cosas, y la otra vino también. Y yo, ok, perfecto. Luego del culto, eso fue un jueves, luego del culto de ese jueves de dama, dije a la iglesia, despedí el culto y le dije, fulana, fulana, fulana y fulana se quedan conmigo por 10 minutos. Las que me contaron se quedaron pelando los ojos, y luego entonces hice una reunión a mesa redonda con ellas. Le dije, fulana me está diciendo que tú andas diciendo esto y esto y esto, y fulana dijo que tú hiciste esto y esto y esto. Vamos a aclarar esta situación acá. Y resulta ser que la chismosa no quería que las otras supieran, porque quería vivir con ella riéndose, pero acabando por abajito. Esa noche, mire, era de 10 minutos y duramos casi 40 minutos en la reunión. Pero gracias a Dios que al final todo se solucionó y se acabó el chisme que había. Como decimos acá en Dominicana, muerto el perro, se terminó la se rabia. acabó la rabia. Entonces, el conflicto se soluciona así. Pero si yo agarro y me pongo yo a escuchar el cuchicheo y el cuchicheo, cuando viene a ver, también me hubiesen sacado de la iglesia esas hermanas. Eso que te acabo de decir, recuerdo a mi padre, que él no decía de muchacha, nunca venga aquí a decirme qué te dijeron, si no me vas a decir quién te lo dijo. Exacto. Si no me vas a decir quién te dijo, no me lo diga. Exacto. Quédate con eso, pero no me diga, no, si usted no me va a decir quién se lo dijo, ahí se acaba el chisme. Exactamente. Ahí se acaba el chisme. Eso Pues excelente sus respuestas, Pastor Donald, esperando que le haya sido de bendición a todos ustedes. Ya para concluir, Pastor Donald, ¿qué usted les recomienda a aquellas personas que aún no tienen esa madurez espiritual, pero que la necesitan? Bien, mi recomendación es la siguiente. Recomiendo a la iglesia en general que ore por nosotros, los que estamos liderando. Amén. Para que Dios nos ayude a alcanzar ese grado de madurez que nos falta. Amén. Y esa sabiduría también que necesitamos para dirigir. Amén. Por eso me gusta la oración que hizo Salomón en la dedicación del templo, que él oró a Dios pidiendo algo muy importante, que muchos líderes deberíamos de pedir hoy en día: sabiduría de lo alto. Amén. Sabiduría de lo alto, que viene, con esa sabiduría viene la capacidad para dirigir, para hacer las cosas de forma correcta, honrando al Señor. Entonces, solicito a la iglesia, en el amor de Cristo, a que oren por nosotros, que estamos dirigiendo, para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y que podamos entender que nosotros somos administradores de lo que es de Cristo. Amén. Y que tenemos que guiar el corazón del pueblo hacia Jesucristo. Porque en verdad, ¿por qué me gusta tanto ese tema que ustedes trajeron hoy? Porque la iglesia necesita mucho esto. Hoy más que nunca se está notando la falta que está haciendo de lo que es la sabiduría y la madurez espiritual. Realmente necesitamos crecer y necesitamos caminar bajo esa atmósfera de madurez y crecimiento espiritual. Aleluya. Que Dios bendiga al Pastor Donald de una manera muy especial por este poderoso tiempo que el Señor nos ha permitido interactuar conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. La madurez es muy importante. Apelamos a la misericordia de Dios, porque cuando actuamos sin madurez podemos dañar a un pueblo y no queremos cometer ese error. El que tú tengas el conocimiento de la palabra no quiere decir, no te garantiza que tú tengas la madurez para accionar de la manera correcta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale a la campanita, búscanos en nuestras redes, en Facebook como Rosa Alba Pilarte, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Hasta una próxima entrega. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.